El PPD ya había vetado a Heraldo Muñoz para que participara como candidato en primaria a las presidencias en su representación del PPD. Y Heraldo, para el Frente Amplio, representaba de lo más abyecto de los 30 años. En ese tiempo, hace menos de 3 años, había una crítica frontal a los que habían osado pertenecer a la Concertación. Entonces, el PPD agachó la cabeza, hizo que renunciara Heraldo Muñoz y le otorgó el apoyo a la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez. Y entonces el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, hoy recién estrenado ministro del Interior, concurrió donde los Frente Amplistas, modelando con sus labios una sonrisa servil. Ahora sí podemos participar en las primarias con Gabriel Boric, con Daniel Jadwe, porque hemos cumplido con la exigencia de ustedes. Esa exigencia de guillotinar, descabezar a Heraldo Muñoz. Pero hubo una sorpresa, porque ahora la gente del Frente Amplio no exigía solamente la cabeza de Heraldo, exigían excluir al PPD, aunque no tuvieran ya candidato. Fuera el partido corrupto, fuera esos neoliberales camuflados, esos vendidos seguidores en algún momento de Tony Blair, esa gente que ni siquiera conocía a la economista Mazzucato, que no habían visitado la University College London, donde ellos sí habían estado. Y Álvaro Elizalde volvió a su sede, humillado, cabizbajo, rumiando decepción más que rabia, angustia más que despecho. Entonces decidieron que era demasiado y fueron en primera vuelta con Paula Narváez. Y una vez que perdió Paula, rápido, una especie de gambeta, la de ella, fue la primera en apoyar a Gabriel Boric después de la primera vuelta. Y Paula Narváez, esta psicóloga de la Universidad Andrés Bello, es ahora embajadora permanente ante la ONU, con residencia en Nueva York, porque los favores, no, mejor, las actitudes se pagan, no mejor, se retribuyen. Y un dato chico, un dato al margen, una de las más duras con los dirigentes de los 30 años, con estos corruptos del PPD, con ese Heraldo Muñoz, era Catalina Pérez, era timonel de Revolución Democrática, sí, la misma Catalina Pérez, la democracia viva, la hoy desaforada, la que está a punto de ser formalizada. Cuando se produjo la estrepitosa derrota electoral en el primer plebiscito, cuando en forma contundente la ciudadanía rechazó el proyecto constitucional de Elisa Loncón, de Fernando Atria, de Jaime Baza, ¿los recuerda? Cuando se terminó el proyecto refundacional del país, cuando la retroexcavadora de Jaime Quintana no pudo convertirse en norma imperativa, cuando eso de otros, otras, otres comenzó a caer en desuso, cuando el Gualmapo y la Plaza Dignidad comenzaron a caer en el abandono, 2 días después del plebiscito, el plebiscito fue el 4 de septiembre, de emergencia 2 días después, Gabriel Boric optó por hacer un cambio de gabinete y optó por incorporar a algunos de la vieja Concertación para salvar el barco, para firmar la estantería. Es la política. Había que olvidarse de todo lo dicho, de los agravios inferidos, de las ofensas pronunciadas. La verdad es que esto había comenzado antes, porque la izquierda concertacionista, abdicando de su concepción socialdemócrata, había apoyado el proyecto constitucional fracasado, porque había firmado, humillada, un contrato de adhesión con el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Qué es un contrato de adhesión? Se lo explico. Usted sube a un bus de la locomoción pública, paga. En ese momento está firmando un contrato, pero usted no lo negocia, tiene cláusulas, usted no las conoce, porque adhiere a ese contrato. Usted no tiene nada que negociar, simplemente celebra un contrato porque adhiere a ese contrato. Es cuando una parte es muy débil frente a la otra, y usted es débil cuando sube al bus, no tiene nada que negociar. Eso es lo que negoció la izquierda concertacionista con el Frente Amplio. Y resulta que Carolina Toá fue la figura consular, recordémoslo, de la campaña del apruebo. Ella estuvo ahí, fue un faro, fue un símbolo, era la vocera de esta campaña.
Fue una apasionada defensora de ese proyecto constitucional porque había firmado un contrato de adhesión. Y esto le había permitido salir de un prolongadísimo ostracismo político, que había comenzado en 2016, cuando perdió la reelección por la alcaldía de Santiago en medio de las denuncias de financiamiento ilegal del PPD que habían ocurrido antes, cuando ella, Carolina, presidía el Partido por la Democracia y se descubrió que por primera vez, esto es impresionante, una persona jurídica era militante de un partido político, en este caso el PPD. ¿Y qué persona jurídica? Era militante del PPD, ni más ni menos que Soquimich, la misma que repartía dinero a muchos políticos de todos los sectores. El controlador Julio Ponce Lerú era asesorado en ese tiempo, cuando se realizaban todas estas operaciones del financiamiento de la política por el lobista Enrique Correa. Y ocurre que hoy Enrique Correa es parte de los asesores de Carolina Toá en su candidatura presidencial. Ahora, Soquimich era un militante bien comedido, como se decía antiguamente, porque estaba al día en sus cuotas. En esa época hubo denuncias, entre otros del que fuera jefe de Administración y Finanzas del PPD, Sergio Ortega, sobre triangulaciones de plata de Soquimich al PPD a través de la corporación, sí, de nuevo una persona jurídica, una corporación muy parecida a una fundación, la Corporación para la Conservación y Preservación del Medio Ambiente, también más llamada Chile Ambiente, porque era una época en que el PPD proclamaba su irrenunciable vocación medioambiental y utilizaba esa es la denuncia, esta fundación, esta corporación para triangular plata de Soquimich. Todas estas denuncias y además su derrota electoral alcaldicia, reitero, hicieron caer a Carolina Toá en una especie de marginación, de confinamiento, a una dedicación a actividades pequeñas y marginales en comparación a sus aspiraciones. Hasta la campaña del apruebo de la Constitución de Boric, de su cargo como ministra después del Interior y ahora de su precandidatura presidencial, del ostracismo, hasta ahora ha habido un salto muy importante, un renacer de Carolina Toá, porque en política no hay difuntos mientras en el cementerio no sean sepultados. Pero no todo es color de rosas. Se lo decía, si Bachelet despertaba un consenso casi transversal, si era querida desde el Partido Comunista hasta el PPD e incluso podría haber convencido una vez más a la democracia cristiana, Toá no despierta esa casi unanimidad. Y hay varias razones. Lo ya dicho, lo del PPD y ese pasado oscurecido, oscuro o en tinieblas. Hay otras razones, algunas más personales. Toá carece de carisma. Toá es fría, es calculadora, es pragmática. Bachelet también lo es, pero tiene, aunque sea aparente, una vocación popular de la que Carolina carece. Además, es PPD, un partido en continua desmejora. Carolina Toá ha sido considerada por dirigentes del Partido Socialista, un partido que tiene más raigambre popular, como una especie de princesa, algunos le dicen la princesita, elitista, con poca vocación por poblaciones, pobladores, alejada del Chile más modesto. Y hay que considerar algo que puede ser brutal. El Frente Amplio, que estaba feliz con una candidatura de Bachelet, no está contento con la candidatura de Toá. No creen en ella. Piensan que de ser socialdemócrata pasó a ser de izquierda seca. De hecho, su partido, el PPD, así lo dijo en forma oficial, pero que con la misma facilidad, digámoslo mejor, con la misma agilidad podría de nuevo volver a ser socialdemócrata. O sea, no confían en ella. Y Toá no lo entiende, porque ella se jugó por el proyecto constitucional, ella puso la cara y el pecho, ella enderezó al gobierno, ella intentó suplir una de sus más graves falencias, que es la seguridad. A ella, después de todo eso, esa gente del Frente Amplio le dicen que no es confiable. Y surge así, en su despecho, un suave pero progresivo tufillo a haber sido usada, al menos por algunos. Y hay otro problema. Si Bachelet es la candidata con mayores opciones para competir, algo que todos repetían a coro, es la que mejor puede competir, no se atreve a competir. ¿Qué queda para Toá que tiene marcas miserables en las encuestas?
Es verdad, la derecha hoy está más tranquila que hace algunos días. Y otro asunto más. La campaña presidencial tiene incidencia en las campañas parlamentarias. A fin de año se renueva toda la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. ¿Cuánto menor efecto de arrastre tendrá la candidatura de Toá respecto a lo que podría haber sido la candidatura de Bachelet? Y hay otro problema más. Este se llama Manuel Monsalve. El feminismo del Frente Amplio, ese que lidera Toti Orellana, que es la ministra de la Mujer, le reprocha a Toá el manejo del caso. Otros la critican por haber dicho que informó a Gabriel Boric ese mismo martes en que supo de todo, toda la información y que se la habría proporcionado de forma completa. Eso dijo Toá, le di información completa al presidente de la República, o sea, con todos sus detalles. Hace algunos días Gabriel Boric, en una respuesta por escrito a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, dijo una cosa distinta. Y como la oposición anda cazando moscas, no se dio cuenta. Lo que dijo es que había recibido una información incompleta, que después se dio el trabajo de saber algo más. Los que critican a Toá dicen que expuso, esta es la palabra que uso, al presidente de la República con estas declaraciones.